egun ondan hori, da lehenik eta behin eskerrak emon, Euskaditik etorritako guzti hori, gaur uretzako egun garrantzitsu bata, 6 urte ibili gara buru belarri proiektu honetan lanean, eta uste dut gure porturako da Euskadiko ekonomiarako da baita inguru honetako ekonomia guztierako gaur martxan jarri dugun portu lehorrau oso estrategika izango dela hurrengoko urteetan. Agradecer la presencia en el acto de hoy, sin duda, al director de Transportes de la Junta de Castilla y León, al delegado de la comunidad, a Alberto, que está por aquí, que le veo en representación de Transitia, a María Luisa, que está en representación de Railsider, a Renfe, que también se va a incorporar en el proyecto. Agradeceros a todos y a todas las autoridades que estáis aquí y, sin duda, al presidente de Uniport, que le veo desde aquí, que es la comunidad con la que trabajamos todos los días codo con codo. La verdad es que para nosotros hoy es un hito el que haya parado el tren, por fin, le decía al alcalde. Cuando nos conocimos parecía que nunca iba a parar un tren aquí. Bueno, pues 5 años después, yo recuerdo que llegué al puerto en el año 2013, 5 años después desde que se compró esto, que se compró en el 2011 por parte de la autoridad portuaria, ya hemos visto que el proyecto se ha convertido en una realidad. El puerto, mañana presentamos el plan estratégico y no nos cansamos de repetir, no es un objetivo en sí mismo, el puerto al final es una infraestructura logística, una infraestructura hasta industrial, en el caso del puerto de Bilbao, que lo que hace, como me decía por el presidente de ATAP cuando veníamos hacia aquí, de dinamizador de la economía, en este caso de su zona de influencia, de Euskadi y de toda esta zona, también de Castilla y León y de Burgos, sin duda, ¿no? Este proyecto de Pancorbo, por lo tanto, lo que permite y lo que va a tratar de conseguir es que la economía que nos rodea sea mucho más competitiva a futuro. Nosotros somos un eslabón de una cadena logística que tiene que estar bien integrada e engrasada, que tiene que ser competitiva porque si no esto no va a funcionar, y lo que tiene que permitir es que las importaciones y exportaciones de un puerto como es el de Bilbao, cuyos tráficos en un 95% son import-export, pues crezcan y generemos más actividad económica, y más, y yo estoy seguro que en esta zona de influencia todo esto generará un impacto económico sin duda importante. Desde el año 2011 hasta ahora, más o menos hemos invertido cerca de 41 millones de euros. Y como veis, lo que hemos hecho es urbanizar una parte. No hemos urbanizado todo, comentaba antes también con el director de Transportes, que el objetivo nuestro es ir desarrollándolo poco a poco. Lo que hemos desarrollado hasta la fecha es aquello que es necesario para que realmente los tráficos se puedan posicionar aquí y pueda haber tráficos de importación y exportación hacia el puerto de Bilbao, vía tren y, como creemos en la intermodalidad, también vía carretera, ¿por qué no? Aquí debe de haber juego para todos los ámbitos de transporte que tienen que conectar toda esta zona con el puerto de Bilbao. Y como os decía, hemos invertido cerca de 40 millones de euros, pero todavía en el desarrollo futuro que se dará en las diferentes zonas que tenemos en estos 480.000 metros cuadrados, lo que nos queda por invertir es una cifra importante, pues casi es el doble. Pero para no pillar los dedos, porque en el pasado lo que solía ocurrir era que, como todos sabéis, cuando todo funcionaba casi por inercia, es que se urbanizaba, venía el cliente, si quería lo tenía que coger, y si no, pues que pasara el siguiente. Ahora las cosas no funcionan así. Lo que queremos es que se acerque el cliente y diseñemos el desarrollo urbanístico de este puerto seco y de todo lo que es la zona logística y también la industrial, porque queremos que también haya algunas implantaciones industriales, pues sean trajes a medida. Este puerto seco, básicamente, lo que va a tratar es de hacer trajes a medida en su desarrollo y trajes a medida en la logística de conexión con el puerto de Bilbao. Por lo tanto, ya os digo, para mí hoy es un hito importante como presidente del puerto de Bilbao, estoy seguro que para la comunidad y para la Junta de Castilla y León también. Estoy más que convencido que este va a ser un proyecto de éxito. Le deseo el mayor éxito, sobre todo a los que se han embarcado con nosotros, que como decía son Transitia, Railsider y Renfe, y estoy seguro que a futuro las toneladas que vamos a tener en este puerto seco se verán incrementadas de aquí al 2024, de acuerdo al plan que tenemos ya establecido, hasta el entorno de las 500.000 toneladas. Ese es nuestro objetivo y este es nuestro granito de arena en conseguir que la competitividad de Euskadi y del entorno que nos rodea vaya incrementándose y realmente estemos bien posicionados en el ámbito económico internacional, en el que cada día más nos toca jugar de manera más eficaz y eficiente. Besterik ez. Sin más, muchas gracias. Os dejo con Ignacio Santos, que es el director de Transportes de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues desear que todo esto vayamos viéndolo lleno y más lleno, y en esto tenemos que colaborar todos. La Administración, las empresas que van a operar aquí y la propia autoridad portuaria, y seguro que con la ayuda del alcalde, que hasta ahora nos ha ayudado un montón, lo conseguimos. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que es un placer venir hoy aquí a ver realidades, porque muchas veces se habla de proyectos, pero hoy aquí lo que se presenta es una realidad con una importancia económica
para Castilla y León, pues nosotros, como ha dicho el presidente, formamos parte del hinterland del puerto de Bilbao y somos conscientes desde Castilla y León de la necesidad de la conexión con todos los puertos de la fachada atlántica española, portuguesa, es decir, nosotros no podemos vivir, no somos una comunidad sin mar y por lo tanto tenemos que vivir de cara al mar y tenemos que vivir de cara a los puertos de nuestra zona de influencia. Castilla y León es una zona de paso, de entrada y salida de mercancías, de flujos, muy vinculada al sector industrial, fundamentalmente al sector industrial vinculado a la locomoción, somos en eso una de las primeras potencias y como flujo de entrada y salida de mercancías en ese centro neurálgico de España que ocupamos, pues estamos dentro del corredor atlántico y desde dentro del corredor atlántico hemos planteado también la necesidad de conexión con los puertos. Más de 117 millones de toneladas anuales movidas con entrada y salida en Castilla de León, más de 94.000 empleos directos vinculados a la logística, un 3% del PIB regional se basa en la logística. Y tenemos a nivel de impacto en el sector servicios, la logística tiene mayor importancia que otras actividades del sector servicios que son conocidas por todos y que se pueden vincular como Castilla y León, como puede ser la hostelería y restauración. Por lo tanto, la logística es fundamental, la logística es competitividad, la logística es eficiencia. Prácticamente entre el 7 y el 10% del coste de poner un producto en el mercado viene de la logística y, por lo tanto, la reducción de costes logísticos implica incremento de competitividad. Hoy en día, con los márgenes tan cerrados y tan cercanos en el mundo del transporte, la competitividad, lograr un punto de competitividad, lograr un punto de eficiencia puede suponer la pervivencia de una empresa en el mercado o su desaparición. Es difícil llegar a los niveles económicos y de ventaja económica que había en la época antes de crisis, pero si debemos de llegar otra vez a los niveles de rentabilidad económica en el transporte, solo lo haremos a través de la eficiencia, de la competitividad y lo haremos a través de infraestructuras como estas puestas al servicio también de Castilla y León, puesto que será un polo de atracción para Pancorbo y para toda la zona de Burgos. Sí, decir que en estos momentos la diferenciación entre los modos de transporte presenta unas divergencias que no pueden mantenerse. Es decir, el 86% se mueve por carretera, el 16% se mueve por barco y estamos en un nivel de un 1 o 2% por ferrocarril. Creo que es necesario cambiar esta tendencia, creo que el ferrocarril debe alcanzar los niveles del 10 o el 12% y para esto infraestructuras como esta, otras infraestructuras como las que ha realizado la Junta de Castilla y León en Aranda de Duero, en Prado Marina y sobre todo en tratar de insuflar a la red de ferrocarril terminales ferroviarias será fundamental para conseguir subvertir esa situación de flujo de modos de transporte, porque lo que está claro, todos los modos son complementarios, el tren se puede perfectamente compatibilizar con el transporte por carretera, pero en términos de eficiencia medioambiental y eficiencia económica hay que dar un giro en el tema ferroviario, hay que subvertir, cambiar los modos de influencia de los nodos de transporte en el movimiento de nuestros flujos. En todo caso, hablamos hoy de competitividad, hablamos de realidades, agradecer al puerto de Bilbao por esta apuesta por Castilla y León, una apuesta por su zona de influencia y que espero que sea un antes y un después para Burgos y para Pancorbo. Muchas gracias. Un hito comercial también para Transitia, la empresa a la que represento y que se va a encargar de la explotación de esta terminal. Permítame que les dé unas pequeñas pinceladas de quiénes somos y qué hacemos. Transitia es una empresa con sede en Bilbao que tiene varias líneas de actividad que son la base de su negocio. Por un lado tenemos las concesiones de infraestructuras, básicamente autopistas de peaje, y por otro lado tenemos una línea con un peso bastante importante, que es el transporte de viajeros por medios terrestres. Tenemos varias concesiones de autobuses en el País Vasco, tenemos también transporte de viajeros discrecional por carretera. Y en el año 2012 decidimos crear una empresa ferroviaria, Transitia Rail, con el objetivo de transportar mercancías, contenedores en nuestro caso, que nos permitiera conocer y adquirir la experiencia en el sector y estar preparados para cuando llegara la futura liberalización de viajeros. Así, en 2013 fuimos la primera empresa vasca en obtener la licencia ferroviaria y el certificado de seguridad para poder operar en la red ferroviaria de interés general. Y a día de hoy seguimos siendo la única empresa ferroviaria privada del País Vasco. Este puerto seco de Pancorbo es estratégico para el puerto de Bilbao y también es estratégico para
Transitia, porque siendo nosotros una empresa radicada en Bilbao, creemos que la gestión de esta terminal nos va a dar una posición que va a facilitar nuestra consolidación en el entorno del puerto de Bilbao. Nuestro plan de negocio tiene previsto, a partir del 2018, una manipulación de 7.500 UTIs y nuestras previsiones a partir de 2020 es superar las 10.000 UTIs manipuladas al año. Vamos a iniciar la actividad esta semana con el primer tren que hemos visto anteriormente, con 2 trenes semanales, un tren los martes de ida con el recorrido Bilbao-Pancorbo-Jundiz y otro de vuelta los jueves, un recorrido Jundiz-Pancorbo-Bilbao. Por otra parte, nosotros pretendemos realizar con medios propios, con estas locomotoras, también algunos tráficos desde Bilbao hacia Jundiz, Noain, Zaragoza o Madrid, por lo cual invitamos a cualquier empresa que esté interesada en estos servicios a que contacten con nosotros. Confiamos en las posibilidades comerciales de este puerto seco y nos consta que hay otros operadores que ya nos han mostrado interés en operar aquí, pues con trenes con regularidad y con frecuencia semanal. También quería decir que es importante destacar que, aunque en principio esta terminal está pensada para los contenedores, también puede albergar en el futuro otro tipo de mercancías como productos siderúrgicos o graneles. También quiero indicar que la apuesta que hacemos por el puerto de Bilbao y este puerto seco la completamos con una apuesta por el empleo de la zona. Hemos contratado 3 personas del entorno, de la comarca, a las cuales las hemos estado formando durante el mes de octubre para que estuvieran capacitadas para poder trabajar aquí y a día de hoy ya están dispuestas y listas para trabajar en la terminal. Bueno, no me voy a alargar más. Repetir únicamente que para nosotros es un hito, que estamos convencidos de que esta terminal va a facilitar el transporte intermodal en el puerto de Bilbao y que va a ayudar a incrementar el transporte ferroviario, que es evidente que es más sostenible medioambientalmente hablando. Muchas gracias a todos, en especial a la autoridad portuaria, por su apoyo al empresariado. Y bueno, estamos a disposición de todo aquel que tenga alguna duda, nos agarran el cóctel o en el momento en el que se considere oportuno, estamos a disposición. Muchas gracias, eskerrik asko.